Excelente, entonces. Los demás, ¿qué le ha parecido lo que es el tema o los trabajos que hemos hecho vía virtual de lo que es la técnica de dispensación de los medicamentos? Ahora vamos a ver los puntos que debemos tener presente al momento de la dispensación de algún producto, tanto por ventas libres como por receta. Vamos, ¿cómo han ido trabajando? ¿Qué le ha parecido el tema? Bueno, en mi caso, a mí me ha gustado. En tu caso, Lucileni, En mi caso, me ha gustado el tema porque según lo que estuve investigando y leyendo, aprendí un poco de él. excelente. Vamos entonces a culminar lo que son las pautas dentro de lo que han trabajado en este módulo. El módulo que inicia para el lunes es el manejo de los medicamentos. Es muy importante, me gustaría que participen la mayoría de ustedes porque vamos a ver los diferentes medicamentos. Vamos a ver con qué finalidad se usan los medicamentos. Vamos a ver lo que es el concepto de medicamento, la dosis, terminaciones eh, o terminologías médicas, las vías de administración, entre otros temas que vamos a estar impartiendo en el próximo módulo. Vamos a ver si se incorporan más compañeros para dar inicio entonces a este encuentro. Estoy un poquito media con el proceso gripal, estoy media un poquito afónica. Si me permiten ayudarme en cuanto a lo que es el contenido de este módulo, se lo voy a agradecer para no forzar mucho la garganta. Bueno, vamos a hacer una pequeña retroalimentación para entonces comenzar a proyectar lo que es las técnicas de dispensación. En el módulo uno estuvimos trabajando lo que son las formas de promoción y venta de los productos farmacéuticos. Dentro de ello vimos lo que es el marketing, vimos las ventas, qué otras cosas trabajamos en la plataforma y en los encuentros, que dimos énfasis en cuanto a ello. Vamos, ¿qué me da su punto de vista o una retroalimentación del primer módulo que pudo trabajar? Vamos, Dana. Bueno, dentro de lo que yo puedo recordar, también trabajamos los tipos de clientes y cómo nosotros debemos atender. Dentro de ellos se destacaban los clientes que iban y no sabían qué elegir o qué comprar. O sea, esos son los clientes como que están en su mundo. Seguro. Entonces, ajá, exacto. Usted nos explicaba cómo debemos manejar pues esa situación, cómo se clasifican los clientes
También trabajamos cuáles eran los clientes externos y los internos, que los externos son aquellos que están dentro de la empresa, y los clientes internos eran aquellos que estaban ya fuera de la empresa. También vimos algunas de las actitudes o emociones que nosotros debemos tener al momento de atender al cliente. Por ejemplo, mantener una buena actitud, estar siempre positivo y no demostrar, por ejemplo, cualquier problema que nosotros tengamos, no darlo a demostrar. Siempre como que estar positivo y darle la razón al cliente, porque el cliente siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón, ese es el lema. Exactamente. Ese es el lema, claro que sí. Vimos la forma, o sea, los tipos de clientes, cómo se pueden clasificar. Pudimos también, dentro de ellos, su clasificación, encontramos clientes reales y clientes potenciales. Dentro de los reales vimos una serie de características y de los potenciales iguales. También vimos la clasificación, la característica de ellos, que pueden ser clientes internos y clientes externos. Bueno, vamos entonces a iniciar lo que es la técnica de dispensarización y de lo que hemos trabajado en el transcurso de la semana. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, profe, se ve perfectamente. Sí, se ve Gracias. perfecto. Bueno, de lo que hemos trabajado, vamos a ver los conceptos y cómo debemos manejar al momento de lo que es la dispensación de los medicamentos, tanto de ventas libres como por recetas. Dentro de sus palabras, ¿ustedes qué me pueden decir? Extienden por dispensar y estipendio, aunque sea lo más corto posible. Profe, repita que se cortó. Ay, perdón. ¿Qué quiere decir o qué significa estipendio o dispensar? Perdón, expendio y dispensar o dispensación. Bueno, de esa yo entendí pensar que ya esa estaría como profesora relacionada dentro de la farmacia, sería como a entregar o distribuir los productos. Excelente, Dana. Eso es pensar, o sea, dispensar. Y expendio, Sería la vamos ya. venta. Maestra, yo entiendo que expendio es el dispersador viene siendo ya como un almacén de distribución al, al productor, vamos a poner al farmacéutico y a las pequeñas empresas. Dígame, Noemí. Expendio quiere decir es cuando el cliente va a la farmacia con su receta. Entonces, el farmacéutico le despacha lo que tiene indicado en la receta. César, Bueno, profe, yo entiendo por expendio, es la venta al por menor, esa venta al detalle, como dice. Eso yo entiendo por expendio. claro que sí.
El expendio viene siendo lo que nosotros vendemos, vamos a decir, comúnmente a granel, al detalle. Pero vamos a ver en breves palabras qué entendemos. Dígame, César, por No, no, estipendio. Como dijo César, no es más que la venta detallada de aquel producto, tanto como de ventas libres, como suministros médicos o sanitarios que va directamente al usuario o al cliente. Y dispensación, como dijo Dagna, viene siendo esa persona que está calificada como el farmacéutico, el cual va a promocionar o a dispensar el producto, tanto farmacéutico como aquellos insumos médicos y sanitarios, pero teniendo en cuenta, dando las orientaciones de información al paciente sobre el uso adecuado de los productos, teniendo en cuenta la reacción adversa y ciertas interacciones que pueden presentar dicho fármaco. ¿Claros hasta aquí? Estipendio viene siendo el detalle a granel de los medicamentos. Puede ser farmacéutico, insumos médicos o sanitarios. Y dispensación, dígame César. Digo, perdón, Oscar. ¿Me escucha, maestra? Sí, Maestra, hoy no voy a aportar mucho porque estoy trabajando hasta tarde. Estoy escuchando solamente, pero si tengo un chance para hablar, levantaré la mano. Según lo que se ha dicho, expendio, según lo que yo entiendo, expendio y dispensación son dos cosas que van como de la mano. En cierto sentido son casi iguales, solamente que la dispensación abarca un poquito más que el dispensio, porque solamente no es entregarle el medicamento o el artículo al cliente, sino hay que darle, chequear una receta, ver que se le empaque bien al comprador o al cliente y darle instrucciones, asesoramiento y demás. excelente, Oscar. Claro que sí. No, tranquilo. Mientras estés presente en lo que es el encuentro, es mucho mejor porque así vas aclarando tus propias dudas y igual como yo voy aprendiendo de ustedes. Es correcto. Como volvemos a decir, y está aclarado, no es más que lo que podemos vender al detalle y la dispensación es más como más oficial, es más importante. ¿Por qué? Porque aparte de hablar, de dar el producto, orientamos e informamos al paciente sobre la acción del medicamento y qué finalidad tiene dicho producto farmacéutico. Aquí vemos que dentro de la buena práctica de estipendio, nos vemos, como decimos anterior, que no es más que el acto que se hace, es como la forma técnica que tiene el farmacéutico de brindar al paciente o al usuario la atención solicitada a través de el producto que requiere por vía de ventas libres. O sea, si nos vamos a lo que es el acto de estipendio y la buena práctica de estipendio, nosotros los farmacéuticos, hablándose de los técnicos auxiliares de farmacia, somos los que damos esa formalidad del acto de estipendio. ¿Por qué? Porque vamos a ser técnicos de farmacia y vamos a brindarle al paciente o al usuario la atención necesaria sobre los productos farmacéuticos, tanto sanitarios como productos o insumos médicos. Aquí podemos ver los objetivos de lo que son la buena práctica de estipendio. Nos dice que tenemos que tener una buena distribución. Si me pueden ayudar acá, por favor, se lo agradecería. 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . . 。 . 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 。 . . 。 . . . . . 。 . . 。 . . 。 . . . 。 . . 。
Vamos a hablar de los objetivos. ¿Quién me puede ayudar con esta diapositiva? No se ve mucho, pero pues están difuminadas las palabras. ¿No se puede visualizar bien? No se visualiza bien. Dagna, Yo, ver si puede. maestra, entiendo un poquito. Contribuir al cumplimiento de la prescripción médica es el primero. Orientar al personal para el uso adecuado de los medicamentos. Contribuir al seguimiento farmacoterapéutico. Identificar y contribuir a la solución del PRM. Promover la comunicación con otros profesionales. O sea, que el objetivo de la buena práctica de estipendio, porque tenemos una D, es orientar sobre lo que es orientar e informar sobre los productos que vamos a dispensar, teniendo en cuenta su acción farmacológica, para qué se utiliza, cuáles son sus usos y cuáles son sus efectos secundarios. Y dentro de ello también promover lo que es aquellos fármacos orientados sobre el especialista. Aquí tenemos la dispensación de ciertos medicamentos. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de dispensar los medicamentos o fármacos? Dentro de ello que deben ser los medicamentos que corresponden. Tenemos que tener en cuenta que el usuario lo debe llevar indicado. Mantener en el momento de lo que se va a adecuar el medicamento y informar sobre aquellos objetivos farmacéuticos. Para yo poder dispensar un medicamento, debo verificar el tipo de medicamento, si es por vía de receta o si es de venta libre. Y al momento de yo buscar en el tramo donde están los medicamentos, va a depender según el grupo donde se encuentre por su acción terapéutica, que es el uso, según por orden alfabético y según por su fecha de vencimiento. Yo tengo que visualizar e identificar que el medicamento que me están solicitando es el correcto. Y dentro de ello, indicarle al usuario sobre el uso adecuado y la acción terapéutica, perdón, de dicho producto o fármaco. Dentro de la dispensación, tenemos que tener en cuenta los procedimientos. Dentro de ello, pudimos visualizar tanto en los trabajos como aquí lo vamos a visualizar que vamos a trabajar en la última asignación, que es parte de la dispensación, y vamos a ver ciertas indicaciones que debemos tener en cuenta en cuanto al procedimiento de la dispensación de aquellos productos que pueden ser por ventas libres como por recetas o indicaciones. Lo primero que debemos tener en cuenta en el procedimiento es la recepción y validar la prescripción médica. ¿Cómo validamos esa prescripción médica? Teniendo en cuenta que la indicación tenga el logo de la atención primaria o el nivel de atención donde fue el paciente. Analizar dentro de ello la recepción y la prescripción, ver lo que es el lugar donde fue atendido, el nombre del paciente, nombre del médico, que dentro de ese nombre del médico esté su S4, el sello del centro donde fue asistido, y después de ahí analizar e interpretar la prescripción. Dentro de ello vamos a validar qué medicamento va a utilizar o qué medicamento prescribió el especialista, para entonces nosotros preparar la selección de los medicamentos, o sea, buscar los medicamentos y seleccionarlos. Luego vamos a registrarlo y por último vamos a entregar
los productos o fármacos teniendo en cuenta las informaciones correspondientes de dispensar, que es orientar e informar la acción terapéutica de los medicamentos teniendo en cuenta su reacción adversa y efectos secundarios de dicho fármaco. Dentro de los procedimientos hay ciertas operaciones, pero en la forma de estipendio o expendio. Dentro de ello tenemos la recepción del paciente, donde lo podemos abordar, hablar con él, pedirle lo que lo podemos ayudar, ver lo que es el proceso de su solicitud, teniendo en cuenta si es por venta libre o por indicación médica. Aquí podemos ver, como hablamos anteriormente, cómo debemos tratar al paciente, que debe ser de forma amable, respetuosa, cortésmente, ¿no, verdad? Y solicitándole al paciente su atención para poder brindar el servicio. Aquí tenemos después evaluar lo que el paciente nos solicita, que debemos tener en cuenta los medicamentos. Dentro de esos medicamentos vamos a validar que no sean psicotrópicos o psicofármacos, como estupefaciente, que ya es otra parte de que vamos a tratar más adelante y vamos a ver la forma de cómo se puede despachar esos medicamentos. Que la receta esté legible y firmada y sellada por el centro. Y ver los errores de admisión o de comisión. Dentro de esos errores que no puede haber tachadura, que debe tener toda la regla o puede estar dentro de lo que es el rango de todo lo que es legible, no puede haber tachadura, ni borrones, ni mancha, ni deterioro, ni humedad, para poder procesar con dicha proceso de lo que es una receta legible. Vamos, ¿qué me ayuda con esta? El tercer paso que debemos tener en cuenta al momento o el procedimiento de dispensar un medicamento. Yo le ayudo, profe. Vámonos a mí. Realiza el expendio de productos farmacéuticos de venta libre, dispositivos médicos y productos sanitarios. Sin embargo, dicho acto no procede no procede en los siguientes supuestos casos. Cuando el paciente sea un menor de edad. Cuando exista la sospecha de que el paciente tiene la intención de hacer mal uso de los productos farmacéuticos. O sea, que al momento, dentro de los tercer paso que yo debo tener en cuenta al momento de dispensar, es que debo validar que la persona que va a buscar el medicamento no sea menor de edad. Dentro de ello, ver si la persona, según la sustancia o medicamento que está solicitando, no sea para daño personal ni daño ocasionar a otra persona. Vamos, César, que levantaste la mano y le di la palabra a Noemí. Está bien, profe. Punto 4. Cuando la solicitud contenga productos farmacéuticos cuya venta está condicionada a la entrega de una receta médica o requiera de condiciones especiales para su administración y o almacenamiento. Deriva la atención al profesional químico farmacéutico, quien continuará la atención con el acto de dispensación. En este acto, el profesional químico farmacéutico informa y orienta al paciente o al usuario sobre el uso adecuado del producto farmacéutico. Aquí podemos visualizar, como dijo César, que debemos tener en cuenta lo que es la atención que se le va a dar. Ya cuando son medicamentos que son medicamentos controlados que requieren de una atención exclusivamente del profesional químico o farmacéutico. O sea, si nos ponemos desde el punto de vista, todas las farmacias tienen una encargada, que son las que se van a encargar de todos los procedimientos que se vayan a realizar o todos los procedimientos que nosotros realicemos va a ser en base de la supervisión
de la encargada. Ellas son las que se van a encargar de dispensar esos productos que son controlados y son las que van a orientar y a informar al paciente sobre el uso adecuado de dicho producto. Vamos. Requisitos y formalidad que debemos tener en cuenta al momento de tener una receta en la mano para poder dar una dispensación. Vamos. Vamos a decir número 1. Vamos, Oscar. Dice el número 1, la receta médica debe estar vigente. Número 2, no debe presentar correcciones, borrones o enmendaduras. Número 3, debe contener toda la información mínima requerida. Ajá, Dana, que levantaste la mano. Dentro de lo que debe estar vigente, ¿a qué llamamos vigente? Fecha probable de vigencia. Profe, específicamente hayamos, Ahí, ¿cómo? No, no entendí, se cortó. ¿eh? No escuché. Si usted me preguntó a qué llamamos vigente o fecha de vigencia. Una fecha de vigencia aproximada para cualquier indicación por receta. Bueno, yo entiendo que en esta parte sería como, especialmente cuando el medicamento tiene como una duración, o sea, durante la indicación, cuándo debe ser válido o cuándo debe como tener ese efecto. Por ejemplo, exacto, sería como cuándo puede ser utilizada o cuándo se puede obtener el medicamento. O sea, debe tener una fecha de vigencia. Claro, César. César. Sí, le decía que yo entiendo por eso que ningún paciente debe ir hacia una farmacia con una receta que esté en caducidad, que no esté en fecha. Yo no puedo ir, ahora estamos en marzo, yo no puedo ir con una receta de diciembre porque en verdad ya no es válida. Eso es mi entender. Claro que sí. Tanto Dana y como César están en lo correcto. Tiempo de vigencia de una receta estimada son de 15 a 30 días. Si pasó de esa fecha, ejemplo, yo le estimo el día 1 de febrero, ya para el día 1 de marzo, 2, 3, 4 de marzo, no puedo adquirir el producto porque ya la licencia entró en vigencia, ya venció. ¿Sí, Noemí? Para aportar ahí, profe, va a depender también, hay medicamentos como pueden ser los de uso continuo, que vamos a decir que son los de la presión, del azúcar, que son que le dan 90 días, le dan 3 meses a ese tipo de medicamentos. Sí, claro que sí. Vamos a aclarar esto de ahí. Sí, hay medicamentos que son de uso continuo, que los especialistas están autorizados de entregar una receta al usuario que dentro de la farmacia tiene una y despachar. ¿Quién puede cerrar el micrófono, por favor? Que puede durar hasta 3 meses, pero teniendo en cuenta que al momento de yo registrar mi receta en la farmacia, debo de No se está recordarle escuchando nada, profe. que por favor cierren el micrófono. Dalnisa tiene el micrófono abierto. Y yo te estaba diciendo que de esa gente que iba a pasar para que la misma.
Entonces, como decía, hay medicamentos que sí, que son de usos controlados, que los especialistas tienen la ventaja de, al momento de tú solicitar el medicamento por vía de farmacia, tienen una finalidad que se puede dispensar por la duración de 3 meses. Ejemplo, si yo al momento de buscar los medicamentos en la farmacia, ya emitida por el especialista, la indicación, validan todo lo que es el correcto durante la receta, teniendo en cuenta el lugar donde fue atendida, el nombre del especialista, su S4, su firma, el nombre del paciente, la fecha y los medicamentos con su dosificación correcta. Al momento de yo pedir los medicamentos, la farmacéutica comienza a proceder para despachar o dispensar el producto. Debemos la mayoría de veces recordarle a la farmacéutica que es de uso continuo. Cuando es así, ella lo que determinan es todas las farmacias, como es de uso continuo, Sal de del baño. validar que ese medicamento es de uso continuo y me entregan 2 recetas, o sea, 2 copias de esa receta para buscarlo en el tiempo prolapso del despacho. Si me la vendieron un 28, puedo buscarla un 26, un 27 o después del 28 para que me la puedan dispensar nuevamente. Porque se supone que son 30 días que dura el medicamento y tienes que tener un prolapso de esos 30 días para volver a dispensarlo. Oscar, ¿de eso es lo que tú querías aclarar? Perdón, maestra. ¿Eso es lo que querías aclarar cuando tenía la mano levantada? Lo que iba a aportar ahorita sobre eso de la fecha de caducidad de la receta es que mayormente también se toma en cuenta la fecha de caducidad de la receta, porque si un paciente dura mucho, Exacto. 15 días, si un paciente dura más del tiempo de la fecha de caducidad para comprar una receta, no se puede dispensar porque puede ser que ya la condición médica del paciente haya cambiado. Sí, es por eso que también se tiene en cuenta. Y dentro de lo que son borrones y tachadura, vamos aquí a ver un ejemplo. Dentro de esta tachadura, esa indicación no es válida, aunque ya no tiene los mencionados anteriormente, que no podemos visualizar el Logan de la atención de dónde viene, ni el nombre del médico, solamente los medicamentos, ni el nombre del paciente, ni la fecha, ni nada de eso. No pueden tener tachaduras ni borrones y dentro de lo que requiere la información correspondiente, como decimos, la atención, el nombre del médico, el nombre del paciente, la fecha de que se emitió dicha indicación, los medicamentos según la dosificación y el uso del medicamento y la cantidad de día que va a tomar el producto o fármaco. Esos son los requisitos para nosotros declinar al momento de no dispensar un medicamento por vía de receta. Cuando encontramos que no está vigente, que hay borrones, tachadura y que no cumple con los requisitos mencionados anteriormente. Aquí podemos ver otros datos que debemos tener en cuenta, que ya he mencionado, el nombre del médico, la profesión, colegiatura, que viene siendo el S4, el domicilio y la firma. También puede venir con un diagnóstico o el tratamiento, teniendo en cuenta la concentración, la forma farmacéutica, la dosis indicada o la dosis diaria que va a tomar el medicamento y la duración de dicho producto.
muy bien el lugar y lo que es la fecha en el momento que se emitió dicha indicación o receta. Tipos de receta. Dentro de ellas tenemos las recetas que son remitidas, las recetas que son preparadas por magistrales y aquellos que son dispensadas o despachadas por los químicos o especialistas farmacéuticos, o sea, los técnicos de farmacia, que dentro de lo que son magistrales son lo que nosotros llamamos aquellas recetas que son con medicamentos psicotrópicos o estupefacientes, que son ya medicamentos controlados que necesitan otras indicaciones que no son la misma que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Ya son más específicas, esas vienen con una codificación, vienen 3 recetas en una, porque dentro de ella entra tanto el Ministerio de Salud, la farmacia y el Departamento de Antidroga. Responsabilidad del farmacéutico. ¿Qué debe tener en cuenta el farmacéutico? Dentro de ello es lo que es facilitar la formación continua de aquellas personas que se encuentran en la farmacia o que están en el área de supervisor, en el área de estipendio. Dentro de lo que son aquellos técnicos farmacéuticos que van a dispensar los productos farmacéuticos, equipos y insumos médicos y productos sanitarios que cumplan lo que son las normas legales vigentes de dicha farmacia. Dentro de ello, el farmacéutico va a apoyar aquellas tareas tanto administrativas y logísticas de aquellos procesos que se van a desarrollar durante el establecimiento farmacéutico de dicha farmacia. Normas básicas del farmacéutico. Dentro de ello es cuidar el vocabulario, uso de las palabras más adecuadas al momento de dirigirse al paciente usuario, relacionarlo siempre con la venta, ver o velar por su trabajo, decir que las necesidades que aprenden son de usos tanto terminaciones técnicas y médicas que pueden ser específicas para la farmacia. Cuidar siempre la imagen, dentro de ello lo que es el aspecto físico, cuidar la forma y trato de los usuarios y pacientes, fortalecer siempre los conocimientos básicos. O sea, que aparte de yo conocer lo que es mi farmacia donde yo trabajo, yo tengo que seguir capacitándome y seguir esforzándome dentro de lo que son los conocimientos básicos de mi área. Aprender lo que es el uso de lo que es la farmacia y todo lo que se requiere en dicho establecimiento. Vamos, ¿quién me ayuda con esta diapositiva? Vámonos de mí. Conocer muy bien dónde van ubicados los medicamentos según su respectivo orden. Saber informar debidamente a los pacientes acerca de sus inquietudes personales o de las informaciones básicas del producto en el momento del expendio. Conocer las normativas más importantes de la empresa acerca del expendio y venta de los productos. Ejemplos: tipos de pago que se aceptan, ofertas que no se permiten créditos, apartar medicinas para un determinado cliente, etc. Posible fecha prevista. Para yo tener en cuenta lo que es una práctica, allí vimos primero BPE, que es la buena práctica de expendio. Vimos lo que es BPD, que es la buena práctica de dispensación, y aquí vemos BPA, que es la buena práctica de almacenamiento. O sea, que debemos conocer el área donde vamos a trabajar, teniendo en cuenta lo que son los almacenamientos de los medicamentos,
para tener una buena dispensación o expendio al momento de brindar la atención al paciente, teniendo en cuenta las normativas de cada institución donde vayan a laborar y conociendo lo que son, como dijo Noemí, los diferentes tipos de pagos y a las ofertas que tienen sobre los medicamentos. Y nunca hacer que dentro de lo que es la posible previsita, en sentido figurado, que yo, como soy amiga de Noemí, que trabaja en la farmacia Santa Bárbara, de la López de Vega, yo la llamo, le digo, Noemí, ¿cómo tú estás? Bien, ay, mira, tú tienes, vamos a poner Cataflán, porque me he cansado de buscar por aquí, pero parece como que eso no, ay, sí, yo tengo Cataflán, lo tengo de 50 y lo tengo de 100. Ah, yo voy dentro de un rato por allá a buscar unos medicamentos. O sea, eso no se requiere. Eso no se puede hacer. Ni porque ella me va a pagar o porque ella lo sacó primero y lo pagó Noemí con su dinero y toda esa cosa. Eso no se puede realizar en lo que es la buena práctica de dispensación. Se dispensa o se expende a los productos farmacéuticos al momento de la adquisición, cuando el paciente requiere el medicamento. Ni se puede guardar para esa persona que lo necesita porque son medicamentos escasos. ¿Claros hasta aquí? Sí, claro. Aquí vemos lo que son las clasificaciones de los medicamentos según el uso de estipendio. Dentro de ello, vamos, ¿quién me puede ayudar? Según la adaptación del sistema, se pueden clasificar en, vamos, Dagna. Dice que se pueden clasificar, adaptar un sistema de clasificación de condiciones de expendio de medicamentos que incluyan las siguientes categorías. Medicamentos de venta libre, sin receta, exclusivamente en farmacias. En esta categoría podrían incluirse una variedad de medicamentos que, aunque pudieran usarse sin prescripción médica, requieran información de un farmacéutico debido a características del producto, forma de uso, control de su uso y limitaciones del tratamiento. La necesidad de un farmacéutico para identificar o seleccionar un producto que sirva para aliviar un síntoma. Cuando el tratamiento deba ser controlada y asegurar el cumplimiento del paciente o referir al médico debido a la persistencia de los síntomas. Cuando se requiera la intervención de un químico farmacéutico para prevenir consecuencias derivadas de interacciones con otros medicamentos y alimentos. Y por último, cuando pueden usarse sin supervisión médica, pero existen subpoblaciones que puedan sufrir reacciones adversas serias. O sea, que yo al momento de clasificar esos medicamentos de recetas libres, teniendo en cuenta lo que es el uso de las prescripciones médicas, porque la conozco, porque ya he visto los médicos que mandan, conozco los medicamentos, entre otras cosas, yo debo tener en cuenta estos 4 puntos. Tengo que identificar y seleccionar el síntoma que presenta dicho paciente, teniendo en cuenta si el paciente, asegurarme de que el paciente no tenga ninguna complicación patológica o una enfermedad que pueda hacer que el síntoma o el proceso que tiene pueda ser persistente. Entonces ahí yo debo dirigirlo al médico. Y siempre teniendo en cuenta que debemos prevenir las consecuencias, que debemos tener en cuenta aquellas interacciones, siempre orientándole al paciente o usuario que los medicamentos no se pueden ligar ni con jugo ni con agua, se tienen que beber, perdón, ni con jugo ni con leche, porque pueden producir ciertas interacciones, ni con alimentos. O sea, me lo tomé la pastilla de la presión, me la tomé y me tomé el café, o me tomé un vaso de leche o me tomé un café con leche. No,
todos los medicamentos deben ingerirse con agua. Hay algunos exclusivos que son para el área gástrica que sí se requiere algunas veces que se puede utilizar con jugo o con agua. ¿Sí, Oscar? Una pregunta, maestra. Yo he visto personas que se toman los medicamentos con agua, pero se lo toman con agua fría. ¿Eso no le causa ningún efecto? No, no importa. El agua a temperatura ambiente, el agua fría, no importa. Lo importante es que sea con una solución que no tenga ningún químico. Si nos vamos, la leche normal está procesada, porque recuerde que sale de la vaca, pasa a un proceso de distorsión y muchos químicos, y es igual como los jugos, que pueden ser cítricos, pero pasan por un proceso. Normalmente no se pueden ligar porque pueden producir ciertas reacciones adversas que pueden hacer o producir un daño colateral. Por eso debemos tener en cuenta. Yo tuve el día de ayer un percance con una servidora. Ella es alérgica a ciertos alimentos y a ciertos medicamentos. Hace mucho tiempo ya padeció de eso. La crisis alérgica cesó, volvió por el proceso de COVID. No, después del COVID, después de 2 años del COVID, la alergia se estabilizó, o sea, no presentó ningún tipo de alergia. Hasta el día de ayer que se tomó un ácido mefenámico, lo que conocemos como Ponstan, Doloprin, entre otros nombres comerciales, pero su sustancia activa es el ácido mefenámico. Pero ella tenía una semana anterior que tomó también un ácido mefenámico porque tenía molestia y tenía dolor. Entonces, el día de ayer ella se lo tomó. Ella entiende, viéndolo desde el punto de vista, que fue el medicamento, porque al tomarse el medicamento comenzó con dolor de estómago, cólico, sudoración, dolor de pecho y comenzaron a salir ciertas reacciones en la piel, que son las alergias, que son esas inflamaciones que salen burtosas de la piel cuando te pica, o sea, un mosquito o te pica lo que es una araña, que el área de la piel se aumenta. Entonces, cuando ella quiso visualizar, ella estaba haciendo un proceso alérgico al medicamento. Se tomó una loratadina, pero seguía hinchándose, inflamándose, y se volvió a tomar otro antialérgico para contrarrestar, porque ya conoce su cuadro clínico. Pero después de unos minutos comenzó a no poder respirar y la última pastilla que se tomó no la podía ni tragar, ni el agua le pasaba. O sea, ya estaba casi haciendo una anafilaxia. Eso quiere decir, entendemos por el momento y por el cuadro clínico que la paciente al tomarse el ácido mefenámico, la sustancia o el equivalente de ese producto fue que le produjo la reacción adversa. Pero, ¿por qué te va a producir una reacción adversa si tú la semana pasada lo tomaste y no te hizo nada? Entonces, hay que ver qué alimento ella ingirió antes de tomarse el medicamento. Y al combinarlo con el medicamento fue que produjo entonces la reacción adversa. Por eso es que siempre se dice, o al momento de indicar cualquier medicamento, se le orienta al paciente. Tomar cada 12 horas. Si son medicamentos que van a hacer o tienen o hacen daño gastrointestinal que pueden lesionar lo que es el estómago, entonces le ponen un protector. No, nosotros necesitamos que te beba primero un omeprazol, un esomeprazol, un pantoprazol, ¿para qué? Para que proteja lo que es la mucosa gástrica, para cuando vayas a comer o ingerir algo, no produce ningún daño colateral o no produzca un daño al órgano, o sea, al estómago.
Por eso hay que tener en cuenta y orientar siempre a los pacientes sobre los medicamentos. Todos los medicamentos habidos por haber tienen reacciones adversas y efectos secundarios. Por eso es que viene el hermoso prospecto dentro de cada medicamento. Que no nos ponemos a visualizarlo, a interpretarlo. Sí, es muy frecuente. Pero ahí nos dice todas las reacciones. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes que se han tomado un medicamento y después de tomarse el medicamento comienzan, aunque sea, con una molestia del estómago y comienzan con una picazón. O sea, ay, pero me comienza a picar. Ay, tengo la nariz roja. Ay, tengo las orejas calientes. Ay, comenzó una tos. Ay, pero yo estoy como así, descaída, me siento así como que me dieron ayer como 20,000 palos. Ay, pero yo tengo un calor. Y, ay, Dios, ¿y qué pasó? Esas son reacciones adversas de los medicamentos que uno no se percata al momento. Suele verse mucho en medicamentos como las neurotropas, la vitamina, el doloneurobión, doloneuroalfa, la vitamina B12, que cuando tú la tomas, o antibiótico también, y orinas, la mayoría de veces el orine, en vez de ser blanco como el agua, o sea, como la clara de huevo, que es el orina normal de nosotros, se ve un poquito anaranjada o un poquito más concentrada de lo normal. Es porque ese medicamento se absorbió lo que era necesario y el organismo desechó lo que no necesitaba. ¿Claros hasta aquí? Bastante claro. Aquí tenemos, bueno, unos medicamentos que son de ventas libres, que generalmente deben cumplir las siguientes características. Para yo despachar cualquier medicamento de ventas libres, debo tener en cuenta que en la farmacia o en otro establecimiento, porque vamos a tener en cuenta que no solamente en las farmacias es que se despachan los medicamentos de ventas libres, lo podemos encontrar en gasolinera, en supermercado, en tiendas. Deben tener dentro de su mayoría aquellos beneficios que puedan tener o producir lo que es un riesgo potencial. Aquellos pacientes pueden ser utilizados para qué? Para aquellas afecciones que pueden ser mínimas o se pueden conocer dentro de los medicamentos que son la mayoría de ventas libres, son esos medicamentos que la sintomatología sea muy leve, un proceso gripal, un dolor de muela, una inflamación. Esos son los medicamentos que siempre, un antibiótico, porque la mayoría de los antibióticos son de poca duración, o sea, lo más que puede durar tomando los antibióticos son 7 días, 5 días. Ya después de ahí requiere de un cuadro más complicado para que pueda durar más tiempo. Y dentro de ello, también debe tener una adecuada información del producto. Dentro de ello, a través de qué? Del prospecto. ¿Qué va a hacer el prospecto? Orientar al paciente con cuál es la molécula del medicamento, cuál es la utilización del medicamento, cuál es su acción terapéutica, el uso cómo se debe tomar. Vamos a ver las reacciones adversas y efectos secundarios, qué puede producir o no produce, quiénes las deben tomar o no y la forma de administración del medicamento. Aquí tenemos que al momento de dispensar el medicamento al cliente, no siempre, como dice, no todos los pacientes son iguales, como lo vimos anteriormente en la clasificación de los medicamentos. Es necesario apreciar lo que es la diferencia de cada uno y sujetarse a los intereses personales
de esos clientes al momento de hacer un expendio. Dentro de ello tenemos lo que es el gusto que se le vendan aquellos medicamentos que sean diferentes. O sea, no todos los pacientes le gustan que le vendan medicamentos que ellos no conocen. Siempre se casan con un medicamento o una casa específica. Normalmente te llega un paciente o un usuario solicitando el acetaminofén MK, que es el que más se utiliza. Pero en el momento en la farmacia, el medicamento MK está, o sea, se acabó, o sea, no está en el anaquel en el momento, pero sí tenemos Winazol, tenemos el Cinedor y tenemos el acetaminofén normal. Pero hay médicos perdón, hay pacientes que no, que tiene que ser ese porque ese es el que le hace efecto al niño. Y se puede entender, ¿por qué? Porque el MK, como aparte tiene su casa comercial, es un medicamento que tiene un bioequivalente, que lo hemos visto anteriormente, que el bioequivalente es una molécula que tiene el medicamento para que actúe un poco más rápido. También debemos tener en cuenta que no todos los pacientes se sienten cómodos o no les gusta aquellos medicamentos que aunque tengan el mismo nombre genérico, pero pertenezcan a otro laboratorio. Y también no les gusta comprar aquellos medicamentos de establecimientos diferentes. O sea, que siempre se casan con la misma farmacia. Por eso ustedes ven al paciente y dice, ahí viene Carlos de nuevo. Oh, Carlos, ¿cómo está? Y ya ustedes conocen a ese paciente que se parece, son lo que se llaman, que lo vimos anteriormente, paciente influencer. O sea, porque te influyen. ¿Por qué? Porque esos son pacientes que, aunque tú les asistas, siempre vuelven a al mismo servicio para que la misma persona lo vuelva a asistir. Vamos, ¿quién me ayuda con esta diapositiva? Vamos, Noemí. El técnico debe tener en cuenta al momento del expendio. El técnico en farmacia debe tener en cuenta que está trabajando en un área de salud que es vital y que requiere de mucho cuidado y de aprender a tomar las medidas necesarias ante las situaciones que estén referidas a la labor que presta la farmacia a la comunidad. Desconocer muchas de estas situaciones puede poner en riesgo la salud e incluso la vida del paciente al que estamos expendiendo la medicina. Con la medicina. ¿Qué entienden por esa parte? Ustedes como futuros técnicos de farmacias. Vamos. ¿Qué pueden entender por esa frase? Repita de nuevo, profe, que no escuché bien. ¿Qué pueden entender por esa frase? Ustedes ya futuros técnicos de farmacia. ¿Qué yo debo tener en cuenta ya siendo farmacéutico? Vamos, Noemí, va Dana y después César. Bien, por eso yo puedo entender, profe, que al momento de atender nuestro cliente que llega a la farmacia, tenemos que tener en cuenta la receta, leer bien lo que el doctor le está indicando, porque puede pasar que podemos confundir las letras y los miligramos y podemos despacharle un medicamento muy diferente al que se le está indicando en la receta. En eso hay que tener mucha cuenta. Eso puedo entender. Excelente. Vamos, Dana. Y sigue César. Bueno, también tener en cuenta lo que es conocer por lo menos lo más básico de los medicamentos.
al momento de nosotros como dar una opinión o dar como una información sobre el medicamento, lo primordial es nosotros conocerlo. Y no solo eso, sino que también, como dice ahí, aprender a tomar medidas necesarias al momento de nosotros despachar. Y no solo eso, sino que también como tener un cuidado. César, Bueno, profe, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ser conscientes que en nuestras manos están, podríamos decir, la vida de esos pacientes que van a la farmacia a adquirir su medicamento. Y si no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, podemos darle un medicamento por otro. Y si no sabemos, tenemos que aprender dónde cómo almacenar los productos, dónde buscarlos. Se sabe que en la farmacia hay productos tóxicos y todo eso tenemos que estar pendientes de eso para dar un mejor servicio y estar, dar buenos resultados en nuestro local de la zona laboral. claro que sí, ustedes deben tener como perdón, farmacéutico mucha precaución, mucho tacto al momento de despachar o dispensar, teniendo en cuenta la patología del paciente, la sintomatología del paciente, qué presenta dicho paciente y si tienes enfermedades que pueden ser colaterales al medicamento que se va a suministrar. Por eso se le debe orientar, teniendo en cuenta la forma y el uso del medicamento que se le va a entregar y la forma de cómo se va a tomar el medicamento. Sí, Oscar. Algo que también debemos de tomar en cuenta es que, eh, como dice la maestra, nosotros, futuros técnicos de farmacia, aparte de tener en cuenta al momento de la dispensación, también tenemos que tener claro de que también somos responsables del almacenamiento dentro de la farmacia, porque hay medicamentos que llevan una cadena de frío. En la farmacia siempre el aire tiene que estar bueno, ¿verdad? Su normativa, su normalidad, porque los medicamentos deben estar a temperatura ambiente, pero hay medicamentos que llevan un requerimiento de una cadena de frío, por ejemplo, que siempre están en las neveras, y si no se almacenan correctamente, Correctamente. puede ser que le haga daño al paciente al momento de el paciente ponerse el medicamento o aplicarse. Para aplicárselo. Claro que sí. Dentro de eso también lo vamos a ver más adelante en lo que es el módulo 5 que es almacenamiento de los medicamentos. Sí, hay que tener en cuenta tanto lo que es el almacenamiento, eh, la temperatura, el suelo, la pared. ¿Por qué? Porque los medicamentos se pueden descomponer o dañar la sustancia activa de dicho medicamento y puede producir daños colaterales. Pero al momento de nosotros dispensar un medicamento, siempre tenemos que tener en cuenta la acción terapéutica. Y dentro de esa acción terapéutica, los efectos que puede llegar a producir dicho fármaco. Aquí podemos también, dentro de lo que pudimos visualizar, los riesgos y la importancia que se pueden manejar. Procedimiento de una dispensación que lo vimos anteriormente, vuelvo y se lo recargo y vuelvo y se lo exhorto. Es imprescindible revisar, validar la receta, analizar e interpretar la medicación o los medicamentos prescritos por el médico. ¿Para qué? Para preparar y seleccionar los medicamentos según el orden donde están o almacenados los medicamentos. Registrarlo en el sistema que tienen las farmacias para después entregárselo o dispensarlo o expendio dándole la información
necesaria al paciente sobre el uso del medicamento. Aquí vimos, ya lo vimos anteriormente, que la recepción y todas esas cosas. Dentro de la recepción que volvimos a enfatizar, ese es un tema de la actividad número 3, de lo que estamos trabajando en el área virtual. ¿Qué debo yo tener en cuenta al momento de tener la recepción y la interpretación de la receta? Como dije anteriormente, ver de dónde viene la atención médica, siempre identificando si viene del hospital, que la atención terciaria, si viene de una atención secundaria, que son la clínica, o viene de una atención primaria. Mirando lo que es el nombre del médico, que esté correctamente. Dígame, César. Quería saber, profe, cuáles son las primarias. Habla un poquito más alto. Ah, le quería decir, ¿me escuchan? ¿Me escucha, profe? Sí, no, ¿qué quería Que decir? usted decía que la tercera son los hospitales, la segunda son las clínicas y la primera, ¿cuáles son? La La atención primaria. primaria. Sí, que son las UNAT. Ah, Perdón, la ok. atención primaria, las UNAT, Ok, lo que gracias. conocemos como UNAT. Eh, Aquí teniendo en cuenta lo que es el nombre del médico, su S4, algunas veces el número de teléfono, pueden poner hasta su cédula. Todo eso va a depender la estructura de la indicación o receta. El nombre del paciente, que no se puede quedar, debe estar bien escrito, sin faltas ortográficas, teniendo en cuenta lo que es el nombre, la edad del paciente. Aquí vemos lo que es el nombre del medicamento, que debe estar bien escrito, sin tachaduras ni borrones. Tenemos lo que es la concentración o forma farmacéutica del medicamento. Vemos la posología, que es el uso, cómo se va a tomar o está indicado el medicamento. Validar el sello y la firma tanto del hospital o de la atención donde fue, perdón, recibida, o el sello del médico, teniendo en cuenta el sello del médico, su C4 y su nombre. Y validar lo que es la fecha en el momento que se recetó el medicamento. Aquí, dentro de esa recepción y validación de la receta médica, vamos a ver cuáles son los errores cometidos. Vamos a señalar cuáles son los errores que podemos visualizar. Vámonos de mí. Primero, no tiene el nombre de la clínica del centro donde se atendió, no tiene el nombre del doctor ni el S4, no tiene firma, no tiene nada. Otra cosa, esas dos puedo visualizar ahí. No tiene el nombre del doctor, no tiene el sello, ¿qué más? Y no tiene el Vamos, nombre aparte de del Noemí, ¿quién más? No me tiene falta el el nombre. nombre del paciente. ¿Qué más? La fecha, profe. Que Vamos. creo que está mal la fecha. Perdón, César. Creo que la fecha está mal también. Si no, si me equivoco. No tiene la fecha de que se emitió la receta. Ahí en ese momento yo tengo que percatarme al ver una indicación de esa magnitud que no se puede despachar.
¿Por qué? Porque no vemos la atención primaria de donde fue emitida, no vemos el nombre del médico o especialista, no tiene su S4, no podemos visualizar el sello ni la fecha donde fue emitida y podemos visualizar que hay tachaduras. Aquí, solamente con esta tachadura, tampoco la podemos recibir, aparte de las otras cosas que pudimos visualizar. Aquí podemos ver que sí, que tienen los nombres de los medicamentos, tiene la concentración o forma farmacéutica que tiene el medicamento, podemos ver el uso, que es la posología, pero no tiene lo restante, que es lo esencial, el nombre del médico, el S4, el nombre del paciente y de dónde viene la indicación, de qué servicio o atención viene la indicación. Aquí vemos lo que es el análisis e interpretación de lo que es la receta. Aquí podemos visualizar, que lo vimos anteriormente. Vamos a visualizar, analizar lo que es el nombre del medicamento. Podemos visualizar que aquí pudieron ajustar lo que es la dosis, que ya hay una tachadura por todos los lados y esa receta no puede ser emitida al momento de recibirla. Todo está en abreviatura, que no puede estar. Las cantidades no son las adecuadas. Y hay una mala interpretación del medicamento. Siempre les exhorto a mis participantes que al momento de dispensar o validar un medicamento, asegúrense que su supervisor siempre esté al lado. Porque ha pasado muchos casos que nosotros por fijarnos solamente un ejemplo en los miligramos o la forma de presentación del medicamento o la forma farmacéutica del medicamento, lo asociamos o con el nombre o con la forma farmacéutica. Y algunas veces podemos dar un medicamento que no corresponde. Yo tengo tuve una paciente que ella le recetaron una gota oftálmica para refrescar los ojos y el farmacéutico, visualizando, pudo determinar, según la letra escrita, porque fue una mala interpretación del médico, él puso el nombre de medicamento perfecto, pero se equivocó en una fórmula. Decía SPH y era SP. Entonces, el farmacéutico la interpretó, le vendió la receta al medicamento a la servidora comenzó a utilizar el medicamento y comenzó a hacer una reacción en los ojos. Y va a depender el especialista lastimosamente dijo que él escribió el nombre bien, pero casualidad de la vida andaba con el esposo, le puso el milito y dijo, no, mire doctor, usted fue que se equivocó, admita su error, que el farmacéutico no hizo absolutamente nada. Ahí dice SPH y aquí usted me está poniendo SP. Entonces, ahí en la forma de presentación fue que usted se equivocó. ¿Cómo viene el medicamento? Por eso hay que tener mucho en cuenta al momento de dispensar o despachar un medicamento, siempre tener las orientaciones del supervisor. Cuando no conocemos o no podemos interpretar el medicamento, aunque lo asociemos con el especialista y lo asociemos del área donde viene, de la atención. Aquí vemos otro análisis e interpretación. Podemos ver la dosificación y analizar lo que es la coherencia de la receta que no coinciden. Se supone que si yo le doy 3 veces al día, por 10 días no son 30 tabletas.
son 60. Y todo eso se van visualizando. Aquí vemos otra clase de receta, pero ya eso es más intrahospitalaria que se utiliza. Dentro de la recepción, en la preparación y recepción, vamos a buscar los medicamentos, visualizamos, teniendo en cuenta el envase, la fecha de vencimiento, la envoltura, que eso lo vamos a ver más adelante. El, dentro de ello lo que es si están completas o no los medicamentos que se van a despachar y teniendo en cuenta la dosificación si es para uso de 3 meses, un medicamento, y tenemos que medir el tiempo prolongado. Si es en jarabe y es para 3 meses, hay que tener en cuenta el tiempo que puede durar el jarabe para poder volver a despachar en el tiempo probable para que pueda seguir el tratamiento de uso continuo por esos meses. Aquí que debemos tener en cuenta, que lo estaba mencionando, la preparación y selección, la fecha de que expire el medicamento, la presentación del medicamento, la vía de administración y dentro de ello lo que es el empaque o envoltura del medicamento, que debe estar en una condición óptima para poder dispensarlo. Aquí podemos ver los registros de lo que es el medicamento, teniendo en cuenta, según el especialista, y aquellos medicamentos que deben salir o están saliendo durante lo que son los meses al momento de dispensar. Eso es todo por el día de hoy. ¿Qué le pareció este módulo de lo que es la práctica de dispensación de los fármacos? ¿Dudas, inquietudes sobre este tema? Recuerden que el módulo, o sea, la actividad del módulo, la actividad 3 consta de lo que es la recepción del medicamento y también la preparación de los medicamentos. Tienen que visualizar esa parte porque siempre una parte me la dejan vacía, porque no la pueden llenar y hablamos y aclaramos al momento de dispensar un medicamento por receta cuáles son las pautas que debemos tener en cuenta. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? Vamos, chicos. Muy interactiva la clase, en verdad. Se aprendió mucho, Bueno, la aprendimos que en viene va a ambiente. ser mucho más interactiva porque ahí vamos a aprender de los medicamentos y vamos a trabajar Excelente. todo lo que es medicamentos, vía de administración, formas, terminologías médicas, entre otras. Sabemos ya que las recetas no pueden estar tachadas, tienen que estar en fecha, no pueden estar mojadas, tienen que tener el logo de la clínica o hospital de donde vienen. Nosotros como empleados de la farmacia tenemos que estar conscientes de no venderle a menores de edad, ver si una persona está comprando para el uso indebido de un medicamento y así por el estilo. Excelente, Así profesor, me mismo. encantó la clase. No, esperemos que siempre siga así interactuando. A mí me gusta siempre que estemos así porque así aclaramos dudas, yo veo mis debilidades y las voy reforzando. ¿Sí, Noemí? Para aportar, excelente, profe, el día de hoy. Yo muy participativa, muy humilde, muy yo, pero me encantó la clase de hoy. Y para aportar, era algo que decía ahorita de las recetas, al momento de despacharla, que hay que tener mucha cuenta, que fue lo que usted resaltó también, el tipo de medicamento que se le va a despachar al cliente. Hay que tener mucha cuenta con eso porque se han visto muchos casos y muchas lamentaciones de personas al despachar un medicamento que no es el que lleva el paciente. Era todo para aportar. Así mismo es. Aparte de lo que es la promoción, la técnica de dispensarización,
Al momento de nosotros conocer y manejar lo que es la acción terapéutica de los fármacos, vamos a tener en cuenta todos esos pasos que se van a socializando, tanto en lo que es la dispensación de la receta, para qué utilizar los fármacos, por qué no debemos despachar ciertos medicamentos a ciertos pacientes, porque pueden ser para daño personal o daño a otra persona, porque hay muchos pacientes que compran ciertos medicamentos para utilizarlo en cuanto a uso para, o sea, drogarse o hacer otras sustancias que son ilegales. Por eso es que hay que tener mucho en cuenta al momento. Y al momento de dispensar, siempre visualizar cuál es la sintomatología del paciente para ir socializando cuáles medicamentos son los idóneos para dispensar. Si una persona, ejemplo, viene con una cefalea, pero es alérgica, un ejemplo, es alérgica a la aspirina, yo tengo que tener en cuenta los medicamentos que pueden contener ese bioequivalente o ese equivalente que va a formar esa sustancia para no, o sea, ayudar a aliviar, aliviar y dañar otro órgano, o sea, contrarrestar eso. Entonces yo me voy a medir y voy a ver qué medicamento es idóneo para ese paciente y no producirle daño colateral al momento de brindar un servicio o una ayuda o aliviar un síntoma. Buenos chicos, no les quito más su tiempo, nos vemos en el próximo encuentro. Feliz noche. Buenas noches, profe. Paso por la noche. Buenas noches para todos.